Vamos a hablar hoy de las crucíferas, las plantas que llevan la señal de la cruz. Y antes permitidme un rápido vistazo sobre el mundo de las flores. Si queréis ver flores, creo que no hay otro lugar en el mundo como la isla de Mainau, en el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza. Si tenéis alguna vez oportunidad de ir, es una isla toda llena de flores. Hay las más innumerables variedades de flores que se pueden imaginar. Y es un espectáculo natural. Recuerda al jardín del Edén. Nuestro Maestro Jesús nos dijo: considerad los lirios del campo. Fijaos en las flores, mirad la naturaleza, observad. Cuando salgáis al campo, siempre una lupa, un cuaderno, una cámara de fotos, ayuda a fijar esas imágenes tan extraordinarias que nos ofrece la naturaleza. Observamos que hay flores de 2 pétalos. Cuando salimos al campo, vemos que hay flores que se llaman labiadas, porque tienen como 2 labios, 2 pétalos. Sabéis que son flores muy aromáticas, la mayoría de ellas. Ahí tenemos el tomillo, el romero, la salvia, el espliego o lavanda, flores de 2 pétalos. Observad también, esta es la salvia, por ejemplo, observad también que hay flores de 3 pétalos. No hay muchas, pero hay varias familias que tienen flores de 3 pétalos. Ahí tenemos, por ejemplo, el lirio, que vemos ahí. Tenemos también, el iris, flores de 5 pétalos, son la mayoría. La mayoría de las plantas dicotiledóneas, cuya semilla tiene 2 cotiledones, que es algo también que hay que observar. La mayoría de las plantas tienen flores, plantas dicotiledóneas, tienen flores de 5 pétalos. Es las flores más comunes. Pero ahí tenemos, por ejemplo, el almendro, el escaramujo rosal silvestre, aunque el rosal cultivado tiene ya muchos pétalos, pero el rosal autóctono, el rosal silvestre, no sé cómo le llamáis aquí, nosotros llamamos escaramujo, rosa canina, ¿sí? Tiene flores de 5 pétalos, cuyo fruto, el fruto de este rosal, es uno de los productos más ricos de la naturaleza en vitamina C. Y lo usamos en puré para subir las defensas, evitar los catarros, las gripes en invierno. La naturaleza nos lo da en invierno, precisamente, el frutito este rojo del rosal silvestre, 5 pétalos. Pero hay flores también de muchos pétalos. ¿Sabéis cuál es esta? Esta es la equinácea, Equinácea purpúrea, una flor extraordinaria por sus propiedades inmunoestimulantes. Sube las defensas, se usa en jarabes y en extractos para acortar, está demostrado, acortar la duración de las gripes y resfriados. No evita las gripes por completo, pero acorta su duración y mejora el estado inmunitario, sube los leucocitos. Flores de muchos pétalos. Esta otra flor de muchos pétalos también, ¿lo conocéis? Hay mucho por aquí, el diente de león, Taraxacum officinale. El diente de león es una flor compuesta con muchos pétalos, 50, 80. Las hojas del diente de león las comemos en ensalada también, amargón le llaman en algunos sitios, porque tiene un saborcito amargo, muy depurativo para el hígado y para los riñones. Diente de león, muchos pétalos. Pero aquí vamos al punto. Hay flores, hemos dicho, de 2, de 3, de 5, de muchos. Hay flores de 4 pétalos, una familia especial, un grupo particular de flores que tiene como característica 4 pétalos. Esta, por ejemplo, es una flor de 4 pétalos, es una crucífera, es el alelí de mar, está más en el Mediterráneo, pero es posible que se dé aquí también. Esta es otra flor de 4 pétalos, es el jaramago. Son preciosas, las flores de 4 pétalos. Bueno, no hay ninguna flor fea, pero las de 4 pétalos son extraordinariamente bellas. Tienen un diseño, una simetría, un colorido que llama la atención y que uno se deleita al verlas con la lupa. Cuanto más aumentas, más belleza. Este es el Erissimum, otra flor de 4 pétalos. Fijaos qué bonitas todas. Este lo tenéis que conocer, esta flor de 4 pétalos. Esta es la colza. Es la Brassica rapus. ¿Veis ahí las semillas de las que se extrae el aceite de colza?
rico en omega 3. Y veis la florecita con sus 4 pétalos amarillos. Esta crece silvestre mucho por los campos. La colza, flor de 4 pétalos, crucífera. Esta, ¿sabéis cuál es? La comemos en ensalada. Fijaos qué diseño, qué elegancia tiene esta flor. Qué finura. Es la rúcula, la Eruca sativa, una verdura que se ha puesto de moda ahora para las ensaladas, un poco picantilla, pero muy medicinal también, como vamos a ver. Bueno, pues la familia de las crucíferas son todas las flores de 4 pétalos. Hay otras flores de 4 pétalos no crucíferas, pero son excepción. Casi todas las flores de 4 pétalos son de la familia crucífera. Son herbáceas, no hay árboles, hay algunos arbustos, pero no árboles. Tienen sabor acre, todas, un sabor áspero, un poco picante algunas. Son muy diversas en formas, en tamaños, en colores, y tienen como característica común 4 pétalos, 4 sépalos y 6 estambres. Los estambres son la parte masculina de la flor. Sabéis que la botánica estudia las plantas según sus órganos reproductores. La flor es el órgano reproductor de la planta y es lo que sirve para determinar la especie, el género, la familia. Y las crucíferas tienen 4 pétalos, 4 sépalos y 6 estambres. Con la lupa se pueden ver bien. Se usan como alimento, toda esta familia de flores, de plantas, como medicina y también como ornamento, por su belleza. También es curativa la belleza. Son originarias de los países mediterráneos, pero están cultivadas en todo el hemisferio norte, conocidas desde los tiempos bíblicos. Recordáis que en la Biblia se menciona una crucífera que Jesús la pone como ejemplo, la mostaza. Es una crucífera también. Hay 338 géneros, imaginaos que hay variedad. Dentro de la familia se estudian los géneros y hay 338 géneros de plantas crucíferas. Y cada género tiene varias especies, como vamos a ver, y en total son 3.700 especies. Hay para estudiar plantas de 4 pétalos, crucíferas. Fue Andrés de Laguna, hijo de un médico judío nacido en Segovia, fue médico del emperador Carlos V en el siglo XVI y primeros del XVII. Andrés de Laguna fue el que desarrolló, médico y botánico, la teoría de las señales o teoría de la asignatura. Él pensaba que la labor del investigador, del botánico, del médico, del farmacéutico, consistía en descubrir las señales que el creador había puesto en la planta. Porque entonces no había análisis químicos, no había forma de saber para qué sirve una planta. Entonces él decía, el creador no nos ha dejado a oscuras, ha puesto una señal en cada planta. Si descubrimos esa señal, esa firma, sabremos para qué sirve. Entonces él estudió la nuez y dijo, yo veo ahí la señal del cerebro. La nuez se parece a un cerebro. Luego la nuez tiene que ser buena para el cerebro. Para el cerebro, esa es la señal que el creador ha puesto en la semilla del nogal. Él estudió la melisa, por ejemplo, la flor del naranjo, que tiene forma de corazoncito, y entonces dijo, la esencia del naranjo es buena para el corazón, y lo es, no se equivocó, porque la recomendamos incluso aspirada, la esencia de azahar, como sedante. Él observó el higo y dijo, se parece a una hemorroide, almorrana, como dicen algunos, el higo. Pues el higo tiene que ser bueno para evitar las hemorroides, y también lo es, porque el higo es laxante y suaviza el tránsito intestinal. Teoría de la asignatura, las señales. Y en las plantas de 4 pétalos, los antiguos, Andrés de Laguna y otros botánicos antiguos como Vesalio, vieron una cruz griega que tiene los 4 brazos iguales. La cruz latina tiene el brazo vertical más largo, la cruz griega tiene los 4 brazos iguales, pero una cruz.
y ellos dijeron, pues estas plantas las vamos a llamar portadoras de la cruz. Crucifer, en latín, quiere decir portador de la cruz, porque llevan la señal de la cruz. Y en la cruz, para los creyentes, hay salvación, hay remedio. Tienen que ser plantas medicinales. Y así, sin saber química y sin tener acceso a la composición química de estas plantas, ellos llegaron a la conclusión de que las plantas crucíferas, todas las plantas de 4 pétalos, debían ser salvadoras, curativas. No se equivocaron. El botánico, también médico y botánico Carlos Linneo, el padre de la botánica moderna, allá por los años 1700, clasificó, dio nombres a todas las familias, a todas las especies conocidas entonces, las clasificó en división, clase, orden, familia, género. Una clasificación ordenada, propia de un científico creacionista como era Carlos Linneo, como otros grandes científicos de la historia también han sido creacionistas, como Isaac Newton. Pues Carlos Linneo, en Suecia, también clasificó las crucíferas dentro del orden de los brasicales, dentro de la clase Magnoliopsida y dentro de la división Magnoliophyta. Y ahí vemos las características botánicas, los 6 estambres que os he dicho, los 4 pétalos, los 4 sépalos. Y en este libro, Species Plantorum, él estudió todas las familias de plantas, pero le dedicó una atención especial porque también le llamó la atención las plantas crucíferas, Carlos Linneo. ¿Qué partes usamos de las plantas crucíferas? Pues es interesante ver cómo no solamente las hojas, muchas partes. Vamos a ver, aquí vemos una crucífera que nos llama la atención por su diseño, el romanescu. Llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo es posible esa repetición simétrica de formas a varios niveles? Porque la planta en sí repite lo que hay en cada bultito y en cada florecita se vuelve a repetir la misma estructura, por lo menos hasta en 3 niveles, es lo que en matemáticas se llama un fractal. Es un diseño perfectamente geométrico, estudiado, matemático, imposible por azar, desde luego. La evolución nunca podrá explicar el diseño, la simetría, pues por eso somos creacionistas, porque vemos la huella del creador en este diseño de esta crucífera, el romanescu. Usamos las raíces de las crucíferas, por ejemplo, el colinabo. Colinabo lo he visto que lo consumen mucho en Alemania y en Suiza. Aquí no sé si lo hay también. Es una especie de crucífera, se usa la raíz, es un tipo de nabo, pero yo creo que más suave, ¿verdad? Más jugoso que el nabo. Sí. La maca, también usamos la raíz. La maca es una crucífera. ¿Habéis oído hablar de la maca? Luego la veremos. Es una planta del Perú, que usan los peruanos como tonificante, incluso como afrodisíaco, y parece que da buen resultado. La maca es una crucífera de la que se usa también la raíz. Usamos también las hojas. Las hojas es la parte más utilizada de las plantas crucíferas. La col, la berza, repollo. Usamos los brotes. Las coles de Bruselas son brotes florales. Usamos las flores inmaduras, como la coliflor, como el brócoli o como el romanescu, son florecitas. Mirad con la lupa el brócoli. Cada bultito es una florecita inmadura, a punto de abrirse. Hay miles en un tallo de brócoli y comemos las flores inmaduras del brócoli o de la coliflor o del romanescu. Usamos también las semillas, como en la colza. Ahora, ¿qué géneros de crucíferas dentro de los 300 y pico géneros que hay, qué géneros usamos en alimentación? La mayoría de ellas son comestibles, pero las que usamos en cocina de forma habitual son unos cuantos géneros, varios géneros comestibles. El género Armoracia.
El género Armoracia, dentro de la familia Crucíferas, destaca por la Armoracia rusticana, que es el rábano picante, rábano de caballo. Se usa poco en Europa, en España, pero en Europa se usa. El rábano de caballo es fuerte, tiene un sabor intenso. Se usa, yo lo he visto en Suiza, en una especie de pasta, de crema, para aderezos, tiene un sabor intenso y no sé si lo conocéis aquí, el rábano de caballo. Es medicinal, es depurativo para el hígado. Usamos también dentro de la familia crucífera el género Brassica, ahí hay 35 especies, es uno de los géneros más numerosos. Ahí tenemos las coles y los nabos, la Brassica oleracea y la Brassica rapa. Bueno, decir que las crucíferas también se les llama brassicáceas, pero nos gusta, es más romántico el nombre de crucíferas. Género Armoracia, género Brassica, el género Eruca, que es el que hemos dicho antes, la rúcula, el género Eutrema, que es el wasabi o rábano japonés, también está de moda ahora en la cocina moderna, el wasabi. Es un condimento, se usa para el sushi y tiene, como todas las crucíferas en realidad, una esencia que despeja los senos paranasales. Cuando hay sinusitis, el wasabi o rábano japonés ayuda a deshacer la mucosidad que obstruye los senos y que da esa pesadez de cabeza, esas molestias propias de la sinusitis. El wasabi lo usan los japoneses para despejar las narices y los senos. Bueno, veis que tenemos aquí 4 géneros, pero hay más. Tenemos el género Lepidium, que es la maca. Esta es la maca del Perú, se usa la raíz. En harina, en polvo, como tonificante. Lo venden aquí, porque muchos peruanos lo consumen habitualmente y en algunos comercios se encuentra la harina de maca. Tenemos también el género Nasturtium, aquí se cría bien en Galicia, los berros, ¿sí? Donde hay agua. Nasturtium, otro género de plantas crucíferas. Tenemos también el género Raphanus, los rábanos, rabanitos de todas las formas, también otro género utilizado. Y también el género Sinapis, que son las mostazas. Tienen unas semillas muy pequeñitas, se hacen grandes, veis que todas tienen las florecitas de 4 pétalos. Estos 8 géneros que hemos mencionado. Ahora, dentro de los 8 géneros, de entre los 360 o 336 que hay en la familia crucíferas, hemos dicho 8 géneros más habituales en la alimentación. Dentro de esos 8 hay 2 que tienen la mayor variedad de productos alimentarios. Son la Brassica oleracea, el género Brassica oleracea, y ahí tenemos varios subgrupos. El grupo acéfala son plantas que no forman cabeza, no forman repollo, hojas sueltas, es el grupo acéfala, sin cabeza. Y ahí tenemos la berza, de hojas sueltas, el cale y alguna otra. Dentro de Brassica oleracea, que es el que tiene más especies, más variedades, más grupos. El grupo Botrytis, que está la coliflor y el brócoli. El grupo Capitata, que es con cabeza. Ahí está la col rizada, la col lombarda. Veis que ahí forma esa cabeza de hojas. Y el grupo Gonquilodes, el colinabo. El grupo Gemifera, la col de Bruselas. Todas estas son la misma especie. Fijaos qué diversidad más grande en una sola especie. Formas y incluso colores diferentes, pero son todas la misma especie. La Brassica oleracea. La berza, la coliflor, la col, el colinabo, la col de Bruselas, todas son la misma especie. Después tenemos otra especie, entre las 2 del género Brassica, más usadas en alimentación, es, hemos dicho, la Brassica oleracea, la Brassica rapa. Ahí tenemos varios grupos también.
el grupo chinensis, que es el pak choi, es una col que se ha puesto de moda aquí ahora, viene de China. Tenemos el grupo pekinensis, que es propiamente la col china, le llaman con varios nombres en chino, pechay y wonbuk. Bueno, son coles chinas. Grupo Brassica, especie Brassica rapa. Tenemos el grupo rapifera. Dentro de la Brassica rapa, ahí están los nabos, la nabiza, que son las hojas tiernas, el grelo, que son las hojas ya con tallo, antes de que salgan las flores, y esas son del grupo rapifera de la especie Brassica rapa, que es la misma que da el nabo. La Universidad de Vigo ha presentado un estudio muy completo, la doctora Marta Francisco Candeira, sobre los compuestos bioactivos y producción de grelos y nabizas. Y ha estudiado toda la composición y todas las propiedades con un estudio, está en internet, muy amplio, muy bien presentado, sobre los grelos de la Brassica rapa. Si tenéis curiosidad por estudiar, da gusto leer lo bien que ha presentado esta memoria, una tesis doctoral. ¿Qué nutrientes hay en las crucíferas? Especialmente en la Brassica oleracea, coles, y en la Brassica rapa, nabos y grelos. Pues hay proteínas. Hay proteínas en proporción aproximada del 2%, no es poco. La carne tiene un 18%, es muy rica en proteínas, pero la 2%, pues para una hoja no está mal. Es una cierta cantidad de proteínas. Hay alfa y betacaroteno, luteína y zeaxantina, que son carotenoides provitamina A. Son antioxidantes naturales que se transforman en vitamina A en nuestro cuerpo y que están en las hojas principalmente de estas crucíferas. Hay vitamina B, la B9 o folato, hay vitamina C, hay vitamina K, muy importante la vitamina K. Se pensaba hasta hace unos años que solo servía para la coagulación de la sangre, y es imprescindible para que la sangre pueda coagular cuando hay una hemorragia, una herida. Pero ahora se ha visto, hace pocos años, que la vitamina K tiene una función también muy importante en la osificación de los huesos, en la retención y asimilación del calcio, en la fijación del calcio en los huesos. La vitamina K está en las hojas verdes, sobre todo en las crucíferas. Y eso explica por qué las mujeres que comen más berzas, más coles, más cale, más grelos, tienen los huesos más fuertes y tienen menos osteoporosis. Y hay estudios interesantes. Las chicas que desde pequeñas comieron un plato de ensalada al día, cuando llegan a la edad adulta, tienen mejor masa ósea que las que no comían ensalada. Bueno, dirán, pues si las coles y las ensaladas apenas tienen calcio, es verdad, tienen poco calcio, pero gracias a la vitamina K ese calcio se fija y mejora la salud de los huesos. Así que para tener huesos fuertes no es tan importante la leche, sí que es muy importante comer hojas, comer ensaladas, como las hojas de las crucíferas. Tienen también calcio, magnesio, hierro, azufre, tienen minerales también las hojas de las crucíferas. Tienen fibra soluble e insoluble, tienen sobre todo fitoquímicos, son medicamentos naturales, sustancias químicas que están ahí en la planta, que no son ni proteínas, ni fibra, ni hidratos de carbono, no son considerados nutrientes, pero son sustancias químicas que en una variedad muy grande, hasta 200 o 300 tipos diferentes de sustancias químicas en cada planta, están ahí dando salud. Son los productos activos de las plantas. Y ahí, entre los fitoquímicos de las crucíferas, destaca uno que solo lo tienen las crucíferas, que son los glucosinolatos. Es un nombre raro, pero lo veréis escrito en muchos trabajos y libros sobre nutrición. Glucosinolatos, exclusivo de las crucíferas. Esos glucosinolatos, que hay unos 100 tipos,
diferentes, están formados por glucosa, azufre, nitrógeno, y son los precursores, es decir, a partir de ellos se forma una sustancia química que se llama sulforano, se forma en el intestino, o se forma al masticarlos. Ese sulforano está considerado quimioterapia vegetal, un anticanceroso natural. Es un producto que se aplica en extractos también como alternativa a la quimioterapia farmacológica. El sulforano se produce a partir de los glucosinolatos y vamos a ver cómo. Bueno, ese es el producto estrella de las crucíferas, quimioterapia vegetal, anticancerosos naturales, gracias a esa variedad de más de 100 tipos de glucosinolatos que se transforman en sulforano, sustancia química anticancerosa. También tienen flavonoides, como la quercitina, que es un antiinflamatorio y antialérgico. Para combatir las alergias hay pocos remedios eficaces, y los flavonoides de las crucíferas son antialérgicos. Muy bajas en calorías, eso quiere decir que con pocas calorías comemos muchas vitaminas y muchos productos activos. La densidad nutricional es muy alta, porque hay que comer pocas calorías para llenarse de vitaminas y de productos curativos. Con las crucíferas, muy pocos azúcares, muy poco o nada de sodio, es decir, que son alimentos ideales también para adelgazar, para evitar la obesidad. Ahora mirar lo del sulforano, la quimioterapia vegetal. El glucosinolato está en la planta. Las dos más ricas, vamos a verlo después, son el brócoli y el kale en glucosinolatos. Todas tienen, pero el brócoli y el kale las que más. El glucosinolato, al masticar las hojas de las crucíferas, se rompen las células, al masticar o al triturar en un jugo. Ese glucosinolato se libera, sale de las células. Las células son como globitos, como burbujitas, con su membrana de celulosa en las vegetales, y al masticarlas, igual que ocurre con el ajo, se libera esa sustancia química glucosinolato junto con la mirosina, que está en otras burbujitas, están como en envases separados, podríamos decir. Al masticar o al triturar se junta el glucosinolato con la mirosinasa y entonces se forman los isotiocianatos, que es el sulforano, el producto activo. Es decir, si no se mastica bien o si no se tritura, la producción de anticancerosos, de sustancias anticancerígenas, es baja. Para que se liberen los anticancerígenos hay que machacar, masticar, triturar las hojas de las crucíferas para que se mezclen esos dos ingredientes que están separados en la planta, pero que al juntarse dan lugar al sulforano anticancerígeno. ¿Entendéis? Es un poco con lo que ocurre con el ajo. Al masticar el ajo es cuando se libera la esencia olorosa, la alicina. Bueno, pues el calor inactiva la mirosinasa, la enzima, con lo cual si se calientan mucho, si se fríen o se someten a temperatura alta, no hay producción de anticancerígenos. Pero si la flora intestinal está sana, también se puede producir el anticancerígeno a partir del intestino. Aunque se haya cocido la planta, la berza, el grelo, si tenemos la flora intestinal sana, si tenemos el intestino sano, con las bacterias amigas, esas probióticas que tenemos en el intestino, también ellas pueden liberar el anticancerígeno en el intestino, aunque se haya cocido la berza, aunque se haya cocido la crucífera. Lo más seguro es no someterla a un calor excesivo. Por eso vamos a ver ahora las formas de cocción. Pero si acaso se cuece,
En el intestino también se puede liberar el producto activo, el sulforano. Bueno, ¿qué recomendamos para preparar las crucíferas? Triturarlas bien, romper las células para que se liberen esos dos compartimentos que contienen las dos sustancias que al combinarse dan el anticancerígeno, la glucosinolato y la mirosinasa. Triturarlas bien y masticarlas bien, desde luego, o bien en jugo. En jugo también se rompen todas las células y se activa el glucosinolato con la mirosinasa. Se rompen las bolitas, se juntan y dan la reacción química con el producto final activo. También masticarlas, claro. A veces los dientes no están en perfecto estado y no resulta fácil, pero entonces pues recurrimos o bien a los jugos o bien al picado con un triturador, también se puede utilizar. Luego veremos algunas formas más de preparación. Mineralizantes, las propiedades. Aumentan la densidad mineral de los huesos. No por el calcio que tienen, que no es comparable desde luego a la proporción que hay en la leche, tienen una cantidad relativamente baja de calcio, pero son mineralizantes gracias a la vitamina K que contienen. Son muy altas en vitamina K las hojas de las crucíferas y por eso aumentan la retención, la fijación del calcio en los huesos. Importante, porque nos venden la leche como remedio contra la osteoporosis, pero no lo es tanto. Es tanto más efectivo una dieta a base de vegetales. Y desde luego, siempre yo me he preguntado de dónde sacan el calcio las vacas. Las vacas no beben leche, pero tienen mucho calcio y producen mucho calcio, gramos al día. ¿De dónde lo sacan? Pues tiene que ser de las coles, ¿no? Y de las verduras que comen. La verdura fija y retiene el calcio, especialmente las crucíferas. Son antioxidantes porque neutralizan los radicales libres, las toxinas, por eso son depurativas, limpian la sangre, desintoxicantes, eliminan los venenos. El sulforano que hemos hablado, que se libera, se produce al juntar el glucosinolato con las mirosinasas, con las enzimas, ese sulforano es desintoxicante, es un antídoto de muchos venenos en el hígado, limpia la sangre de sustancias químicas extrañas, cuando hay intoxicación por productos químicos, por medicamentos, por toxinas, por resultado de la inflamación o de enfermedades. Las crucíferas limpian la sangre, son desintoxicantes. Son protectoras del corazón, son protectoras de la retina, la vista, gracias a los carotenoides, esos pigmentos verde oscuro que tienen las hojas de las crucíferas, protegen la retina, mejoran la visión, previenen la degeneración macular de la retina. Son antibacterianas y antivíricas. Y uno de los estudios más interesantes es el brócoli para el Helicobacter, la bacteria esa del estómago, que por cierto viene de los pollos, es el reservorio natural. La carne de pollo poco cocida o poco hecha puede ser un transmisor de la bacteria Helicobacter y se queda ahí fijada en el estómago. Pero el brócoli y otras crucíferas desenganchan la bacteria del estómago, son antibacterianas y limpian el tubo digestivo de bacterias, las elimina sobre todo el Helicobacter pylori y otras, son antivirales también, para las infecciones virales, los jugos de rábano, hemos dicho el rábano japonés o wasabi para la sinusitis, y sobre todo son anticancerígenas. Bueno, es un paquete de propiedades que desde luego ningún medicamento químico lo alcanza. Este mundo, este paquete de acciones curativas. Eliminan los cancerígenos, como hemos dicho, son depurativas, desintoxicadoras, o sea que si hay un cancerígeno en la sangre, los sulforanos
que se producen de las crucíferas en el hígado inducen la eliminación, la desintoxicación de esas sustancias peligrosas, cancerígenas, que por accidente o por contaminación pueden llegar hasta nuestro cuerpo. Bloquean o neutralizan los cancerígenos, frenan el crecimiento tumoral. Hay cientos de estudios en la literatura científica de cómo células tumorales en un cultivo de células, sabéis que cuando se opera un tumor se guarda un poquito para la biopsia y a veces se cultiva en un medio de cultivo, esas células siguen creciendo, porque las células tumorales crecen indefinidamente. Y ahí en ese cultivo celular de células malignas, de células cancerosas, se añade jugo de brócoli. El tumor deja de crecer. Paralizan el crecimiento de los tumores. In vitro. In vivo, en el cuerpo humano las cosas son más complicadas y son posiblemente algo diferentes, pero también deben tener ese efecto, porque hay estudios de cómo el tratamiento con sulforano frena el crecimiento tumoral. No me atrevo a decir que elimina el tumor, pero al menos detiene el crecimiento. Hay estudios en los que se dice que se comprueba que 3 o más raciones de crucíferas a la semana reducen un 50%, que es mucho, el riesgo de cáncer de próstata y de mama. Eso se ha publicado en el National Cancer Institute de Estados Unidos. Tengo el trabajo, la publicación científica, si la queréis ver. 3 o más raciones de crucíferas a la semana reducen al 50% el riesgo de cáncer. Es mucho. No hay ninguna sustancia ni ningún medio conocido para reducir a la mitad el riesgo de cáncer, que es alto, de mama y de próstata, los más comunes actualmente en la sociedad occidental. Así que fortalecen los huesos, eliminan toxinas, protegen el corazón, protegen los ojos, eliminan bacterias y virus, protegen contra el cáncer. La señal de la cruz. Muchas enfermedades se pueden prevenir, se pueden evitar con el consumo habitual de crucíferas. Cáncer de mama, el más frecuente actualmente en las mujeres, y para el que tanto esfuerzo se dedica en la detección precoz, pero quizá no tanto esfuerzo en la prevención primaria, evitar que se produzca. Está bien detectarlo cuando ya existe, cuanto antes mejor, por supuesto, pero es más importante todavía evitar que se produzca, y ahí tenemos las crucíferas como arma comprobada y bien certificada por los estudios científicos. Investigación sobre crucíferas y cáncer hay muchísimos, hay cientos de estudios en Internet, en las bases de datos médicas de investigación. Los más estudiadas son el brócoli, veis que hay 551 estudios, sobre la col 489 estudios y sobre el kale, la col rizada de hojas sueltas, podríamos decir en español, sin cabeza, hay 530 estudios. Importante, ¿eh? Sobre estudios en diversas universidades del mundo, en diversos centros de investigación, sobre el efecto anticancerígeno de esas 3 crucíferas. Las más destacadas, el brócoli, la col y el kale o berza de hojas sueltas y rizadas. No sé si hay una forma mejor de decirlo en español, pero como kale es más corto, pues decimos kale, pero es un nombre inglés en realidad. Bueno, ¿cómo se usan? Crudas. Se pueden comer crudas, picaditas, bien masticadas, para que se libere el sulforano. A mí me gusta la coliflor cruda, tiernita. El brócoli también se puede masticar. ¿Qué más habéis comido crudo? El nabo, el rábano, sí, se pueden comer muchas de ellas crudas, pero bueno, cocidas al vapor también hay menos pérdidas de enzimas que con la cocción. De 5 a 7 minutos se ha visto que no pierde muchas enzimas, y tenemos después la flora intestinal que puede recuperar ese sulforano, pero
Si se cuecen menos de 7 minutos al vapor, no hay una pérdida significativa de valor anticancerígeno. Las propiedades depurativas y mineralizantes se mantienen igual, porque la vitamina K no se destruye con el calor y la fibra tampoco y los carotenoides tampoco. Lo que se destruye con el calor son las enzimas que producen el sulforano anticancerígeno. Pero si se cuece menos de 7 minutos al vapor, la pérdida no es significativa. Es una pérdida irrelevante de enzimas que lo hace perfectamente útil como prevención del cáncer cocida al vapor. Si se cocina, se recomienda picarlas y dejarlas 10 minutos para que la enzima convierta los glucosinolatos en la forma activa sulforano. Es decir, se pican y se dejan unos 10 minutos para que trabajen ahí las enzimas y produzcan la sustancia activa, antes de cocinarlas. Entonces, cuando las cocinamos, ya está la sustancia activa producida, porque recordar que se libera al romper las células. Entonces se pican, se dejan 10 minutos y después se cocinan. Conviene siempre aprovechar el caldo, porque ahí están los minerales y los fitoquímicos hidrosolubles en el caldo de la cocción. También se pueden usar en jugo. Hemos dicho crudas, cocidas al vapor, cocinadas con alguna precaución y en jugo, siempre cocinadas a baja temperatura. Como me decía la directora de la escuela Harina Blanca donde estamos, enseñan a cocinar a baja temperatura. Eso es muy bueno, porque la temperatura es un enemigo de ciertas vitaminas y propiedades de los alimentos. Cocinadas a temperatura no excesiva, la pérdida tampoco es grande, y sobre todo si se han triturado y se han dejado las hojas unos minutos para que actúe la enzima. En jugo, pues se puede tomar hasta en los 3 días después y se guarda en la nevera. No es preciso tomarlo al instante, está muy bien tomarlo inmediatamente, pero las propiedades se conservan durante hasta 3 días en la nevera. La nevera está a oscuras, está fresca, la luz sabéis que descompone muchos productos activos de las plantas, la luz y el calor, pero en la nevera fresco y a oscuras se mantiene hasta 3 días. El jugo. También las podemos tomar en germinado, las crucíferas. No sé si aquí venden el germinado de brócoli. ¿Sí? Hay muchos germinados, pero el germinado de brócoli, que además se puede hacer fácilmente en casa, germinar los brotecitos de brócoli. El germinado de brócoli es muy rico en anticancerígenos, en sulforano. Y hay medicamentos que se hacen a base de extracto de germinado. Así que es una forma terapéutica, yo diría, de usar las crucíferas. Y también fermentadas. No me digáis que no habéis oído hablar de la chucrut o sauerkraut, que dicen los alemanes. Es las hojas de col fermentadas. Es una fermentación ácido-láctica, no es una fermentación alcohólica. Hay varios tipos de fermentación. En la fermentación ácido-láctica no se produce alcohol, se produce ácido láctico por las bacterias acidófilas y es muy saludable para el intestino, tiene vitamina C. Es una forma, pues en los países donde hace mucho frío en invierno y antiguamente sobre todo, que no había invernaderos, no había cultivos de invierno, la col agria, col fermentada, chucrut, es una forma interesante de consumirla en invierno, en la época cuando no hay verdura fresca. Así que cocidas, crudas, al vapor, en jugo, germinadas, fermentadas. Y una última forma, tostadas al horno. Un tostado rápido, creo que lo vamos a poder degustar luego. Y bien aderezaditas, quedan como crujientes, son lo que se llama los chips o cuchifritos, no sé cómo se traduce la palabra chip. En los chips de cale, se usa mucho el cale, se puede hacer con col también o con otra hoja. Al horno, tostaditas, con un aderezo, es una forma saludable de preparar un aperitivo. Así que dan mucho juego culinario, las crucíferas. Bueno, aquí tenemos los chips de cale.
cale tostado, está de moda en algunos restaurantes. La chucrut, son ejemplos que os traigo para mostrar gráficamente. La chucrut o col fermentada, ácido láctica. El brócoli germinado, son tallitos tiernos de brócoli, muy ricos en la enzima mirosinasa, que reacciona con ese glucosinato y dan el producto quimioterápico anticancerígeno. Tenemos también el jugo de brócoli, lo podemos combinar con manzana, con apio, con zanahoria, da muy buen resultado como jugo depurativo. Ahora la col, no me quedo tranquilo si no os pongo también aplicaciones locales, externas, no culinarias, sino medicinales. La col la usamos para dermatitis y quemaduras, para mastitis y congestión mamaria. La col es un apósito natural. Una hoja de col recomendamos pasarla un poco por la plancha, una plancha de planchar, para alisarla un poco y para romper un poco las células y que se liberen las sustancias activas, pasarla un poco por la plancha y ponerla sobre la piel como un apósito. También se pone, es un tratamiento natural clásico, sobre las mamas congestionadas cuando hay mastitis, en el posparto, cuando la lactancia se hace pesada, que las mamas se ponen ingurgitadas y a veces inflamadas. La hoja de col fría sobre las mamas baja la producción de leche y alivia las mamas congestionadas después del parto, que es cuando viene la subida fuerte de la leche. Bueno, son curiosidades, aplicaciones locales de las crucíferas. Inconvenientes, también tienen algunos, hay que conocerlos. No hay alimento perfecto, igual que no hay nada perfecto en el estado actual de la naturaleza. Vemos que hay inconvenientes también en los alimentos más saludables que hay que conocer. No son graves, pero hay que conocerlos. Pueden producir flatulencia, porque el tipo de fibra que tienen es muy denso, es un alimento, es un abono para las bacterias del intestino, y según qué bacterias tengamos en el intestino, si les abonamos con una hoja de crucífera, pueden crecer demasiado y producir demasiado gas. Hay formas de evitar la flatulencia y quizá en otro momento lo mencionaremos. Tiene un efecto vociógeno, antitiroideo. Las coles, todas las crucíferas, esa esencia medicinal, el sulforano, que se forma al unirse el glucosinolato que contienen con las enzimas que hay en las células, es antitiroideo. Es anticancerígeno, pero también frena un poco el tiroides. Algunos han criticado el consumo de brócolis y de coles diciendo que es peligroso para el tiroides. No llega a eso, no es peligroso para el tiroides. Hasta ese efecto no tiene consecuencias si se consumen 1 o 2 raciones al día. No hay peligro de frenar el tiroides con 1 o 2 raciones al día, que es mucho, ¿eh? Hemos dicho que a partir de 3 raciones semanales ya disminuye el 50% el riesgo de cáncer. O sea que 1 o 2 porciones al día se toleran perfectamente. Si el nivel de yodo es suficiente, no hay problema en consumir incluso más de 2 raciones diarias de crucíferas. La cocción elimina las sustancias vociógenas. La cocción al vapor durante 5 minutos elimina 1/3 de las sustancias productoras de bocio, que no solo el glucosinolato, hay otras variantes. O sea que para los que tengan problema de tiroides no hay inconveniente en comer 1 o 2 porciones diarias, pero recomendable al vapor o cocidas. El consumo excesivo, si hay falta de yodo, pues no es recomendable, eso es cierto. Si hay hipotiroidismo, el consumo excesivo. En todo caso, se puede hacer un análisis de hormonas tiroideas y valorar la situación. La precaución por el efecto antitiroideo concierne especialmente a los niños y las mujeres gestantes, porque la baja función del tiroides durante el embarazo puede producir retraso mental en el feto, en el bebé. Entonces, si una mujer hipotiroidea durante el embarazo no debería comer más de 1 porción de crucíferas diaria.
En los niños igualmente, pero normalmente no es un alimento que se da habitualmente a los niños. Es la única precaución. Mujeres embarazadas con yodo bajo o que viven en zonas pobres en yodo, como puede ser el interior de Galicia, donde hay más frecuencia de bocio, pues frenar el consumo de crucíferas. Para los demás, las personas que comen una dieta variada, no hay riesgo de baja de yodo. Pero en algunos libros veréis que advierte, pues como si fuera algo peligroso, no es así. En algunos sitios se exagera el efecto antitiroideo de las crucíferas. Bueno, aquí veis unas páginas que hay en internet con las recetas a base de kale, en ensalada, en sopa, en smoothie o batido, como plato principal. La kale, antioxidante, calcio, vitamina K, vitamina A, potasio, antiinflamatoria. Por cada caloría aporta más hierro que la carne, más calcio que la leche y más vitaminas que la espinaca. Pues son propagandas muy acertadas para que la gente conozca las propiedades curativas de esta verdura. La carne vegetal le llama en otro sitio anticancerígena, antioxidante, aporte de calcio, depurativa. Bueno, pues el brócoli igualmente fortalece los huesos, mejora la piel, rico en fibra, desintoxica, previene. Bueno, el brócoli, terminamos ya. Aprovechar el brócoli esto es el germinado de brócoli. ¿Veis cómo se hace el germinado? Con un frasco, con un poco de humedad, y salen los brotecitos esos. Son los más ricos en sulforano. Vamos a terminar ya. El sulforano ya hemos dicho. El brócoli se puede tomar también jugo en crudo y se puede tomar también cocinado. Pierde una parte, pero conserva todavía, si se hace al vapor, la mayor parte de su efecto. Se recomienda acompañar el brócoli, si se cocina, de rábano, de berros o de rúcula cruda, que contienen también la enzima mirosinasa, que se pierde un poco al cocinar. Entonces se acompaña de rábano crudo o de berros crudos y entonces se compensa la pequeña pérdida de mirosinasa al cocinar el brócoli. Crucíferas, la señal de la cruz. Prevención natural de cáncer, de enfermedades del corazón, de osteoporosis, de infecciones, de enfermedades crónicas, plantas de 4 pétalos, salud y salvación. Las crucíferas, la señal de la cruz. Si te preocupa el bienestar, la salud y la felicidad de tu hijo, te presentamos Sanos y Fuertes, una guía de alimentación para madres, niños y adolescentes, publicada por Editorial Safeliz. Escrita por el reconocido especialista en temas de alimentación, el Dr. Jorge Pamplona, quien expone en más de 300 páginas enseñanzas y consejos prácticos para una vida plena y saludable. Sanos y Fuertes es una alternativa positiva a las fórmulas tradicionales y perjudiciales de alimentarse. Una obra práctica que te acompañará durante todas las etapas de la vida de tus hijos y nietos para asegurarles buena salud y calidad de vida. Una obra de gran beneficio para todos. Para mayor información visita nuestra página web www.educacionysalud.es. Escribe a info@educacionysalud.es o llama al 911 599 500.